Buenas tardes, licenciado. Yo voy a dar mi defensa de perfil de tesis. Mi tema es detección de problemas de aprendizaje en el aula de 5 años en la unidad educativa 21 de septiembre del distrito 7 de la ciudad del Alto, gestión 2022. Bueno, introducción. Este tema, lo que yo he escogido, es de mucho de pedagogía. Esto nos ofrece una amplia gama de conocimiento que podremos emplear a lo largo de nuestra vida personal y profesional. Sin embargo, al dedicarnos a la docencia en educación primaria, surgen nuevas formas de aplicar estos conocimientos y otras interrogantes propias de nuestro trabajo. Surge al ver que en las escuelas los niños presentan problemas de aprendizaje. Y como es tipo en la actualidad, se acecha al niño como problema. Sin embargo, muchas veces no sabemos qué es exactamente lo que tiene y mucho menos cómo encauzar qué podemos hacer dentro del aula, en ayudarlo. ¿Qué problemas surge dentro del aula? Planteamiento de problema. Detección de problema de aprendizaje en el aula de 5 años en la unidad educativa 21 de septiembre del distrito 7 de la ciudad del Alto durante la gestión 2022. Formulación del problema. ¿Cómo influye la detección de problemas de aprendizaje en el aula de 5 años en la unidad educativa 21 de septiembre del distrito 7 de la ciudad del Alto? ¿Cómo podemos apoyar? Esto es, ¿cómo podemos ayudar a los niños para que posterior cursos no tengan más dificultades, problemas? Objetivo general, determinar los problemas de aprendizaje en los niños para mejorar las actividades que realizan y no tener problemas a posteriores de la unidad educativa 21 de septiembre. Esto es determinar problema, diagnosticar, sacar un diagnóstico de cada niño en el problema que se encuentra, que necesita apoyo. Justificación. Las estrategias son para mejorar el problema de aprendizaje en los niños de 5 años a los prekinders. Sacar una estrategia, un enfoque, enfocarnos en dar, digamos, actividades, dibujos que lo pinten, encantar, cómo los podemos ayudar y cómo los podemos apoyar. Justificación práctica. Con un diagnóstico y en lo que tiene dificultades en el aprendizaje y dar ejercicios en la motricidad con canciones, cantar con cuentos y ver en lo que dificulta en él. Y tenemos que conseguir ese resultado ya mejorado. Justificación social. Eso se va a trabajar en comunidad, distrito, docente y padres. Por ejemplo, en el entorno donde está. ¿Qué tal que si los niños le distraen y ella no aprende? Entonces, en la profesora, si está fallando o no hay un poco más de enseñanza y de apoyo. También de los papás, porque hay papás que no apoyan a los niños cuando tienen dificultad o cuando la profesora le dice, eso la ayuda, ayúdenlo o enséñenle un poquito más y así. Y no hacen caso. Entonces, ese es el problema que nosotros queremos dar un alto, ¿no? Hipótesis. Si los maestros de educación sobre problemas de aprendizaje podrían identificar y canalizar oportunamente a los alumnos de la unidad educativa, si vemos, por ejemplo, hay muchos problemas en los colegios, que hay problemas, los profesores no se dan cuenta y no lo ponen un alto, digamos, decir, vamos a identificar a este niño, está mal, lo vamos a apoyar a los papás, pero no lo van que avance con el problema de aprendizaje que tiene, entonces lo deja.
Ya, variable de investigación, variable independiente. Si los maestros de educación preescolar, segunda sección, la suficiente información sobre problemas de aprendizaje. Si los maestros nos damos de cuenta ya mucho más antes que está fallando en escritura, en hablar, y ahí lo apoyamos con canciones, con grafomotricidad, con cortes, que ejercite las manitos. Variable dependiente. Podrían identificar y canalizar oportunamente los niños de preescolar. En el momento tendríamos que encontrar el problema, ¿no? En el momento donde que necesita apoyo el niño. eh, ya sabemos qué niño habla, no habla. Por ejemplo, hay en el colegio que yo estoy, hay un niño que no habla bien. Bueno, son dos niños. No habla bien. No habla, está tartamudeando, habla despacio, es muy tímido y así. Pero ya con los niños está y con el tiempo ya empieza a hablar. Entonces, no aislarlo, no habla, entonces que no habla con los demás y lo ponemos a un rincón, no, y así va a ir, va a ser así. Marco teórico. Comenzaremos con definir en general cualquier alteración o anomalía en el funcionamiento, modificación o trastorno de las actividades. Esto tenemos que identificar cuál es el problema y ponerlo, sacar un diagnóstico, ¿no? Este niño no puede hablar, este niño no puede leer, este niño no puede cantar o hacer las actividades normales, ¿no? Ya. Padecimiento de infecciosos. Eso puede ver, esos problemas que tenemos ahora en los niños pueden venir de nacimiento. Eso debemos de hablar con los papás. ¿Qué problemas ha tenido en el nacimiento, en la gestación? Porque, ¿qué tal que si fumaba o tomaba? Y eso le puede afectar al niño, por ejemplo, en el cerebrito. Y cuando es en el momento de la gestación, debe de cuidarse en todo, en los golpes, en manejar pesados, en tomar bebidas y todas esas cosas. Hemorragias. ¿Qué tal que si en el periodo del embarazo ha tenido hemorragias? Y todo eso debemos saber, deben saber las profesoras. Exposición excesiva a los rayos. También eso tenemos que saber. Todo en gestación de problemas que ha tenido. Todo eso tiene que saber la profesora. Ese problema, porque ese mismo problema puede ver en el siguientes periodos del crecimiento del niño, puede ver ese problema. Ese problema puede venir desde el nacimiento. Entonces, ahí ya tiene que detectarse. A los 2 años, yo digo que a los 2 años ya se le debe detectar qué problema tiene o no puede captar bien o no puede jugar o no puede hablar. Entonces, yo digo, desde niño, desde bebé hay que hablarle, hay que cantarle y el niño ya canta, baila y todo eso. Concepto de problema de aprendizaje. El origen de la difusión se halla en el mismo alumno y sea por incapacidad. Los niños no son incapaces, solo apoyarlo, ayudarlo en las tareas, en lectura, por ejemplo, los resúmenes. Esto ya viene a los 6, 7, 8 años, pero si desde niño no lo damos un alto, va a seguir así. El origen de las difusiones se halla en el medio social del alumno, porque, por ejemplo, en el entorno escolar, en el curso, hay niños, digamos, que pintan, que no hacen, que son flojitos. El origen de la dificultad se halla en las escuelas más que todo. En el curso que yo estoy, hay ese problema. Hay esa acumulación de varios factores
lo que engendra la dificultad. Por ejemplo, él no escribe, yo tampoco voy a escribir. O él no canta o él no habla, yo también no voy a hablar. O me voy a reír y el niño peor no va a hablar o peor no va a escribir. Entonces hay que ponerle un alto. Los tipos de dificultades escolares son la dislexia, disgrafía, disortografía, dificultades de lenguaje en general, todo se podría decir, ¿no? Discalculia, igual tiene problemas en los números, problemas de aprendizaje. La dislexia, a continuación, eso se enumera todas algunas definiciones de la dislexia. La dislexia es un problema que se refleja en el aprendizaje de la lectoescritura, que no es provocado por la falta de inteligencia ya en la lectoescritura. Esto se puede apoyar con cuentos, con canciones, lo mismo. Disgrafía. Como ya lo mencionamos, antes los niños necesitan madurar ciertas habilidades para poder llevar a cabo todo el proceso de la escritura. Si él no tiene bien desarrollada, obvio que va a tener problemas, ¿no ve? Grafismo, otros aspectos importantes en el lenguaje, el cual le ayuda a diferenciar y entender los símbolos que escribe, los números. En la matemática tiene muchos problemas. Eso se le tiene que apoyar desde los 2 a 5 años, ya para que vaya a posteriores cursos bien sabiendo las cosas. La disortografía es una disfunción que afecta al contenido y composición de las palabras que se escriben. A la persona le resulta difícil asociar la escritura de las palabras con el código escrito y las normas ortográficas. Por ejemplo, esto lo pueden escribir a los revés, o esto ya no lo escriben bien, lo deforman, o lo ponen ya la B con la B chica, con la B grande, o P, en vez de P lo ponen la B, o de ahí se les dificulta más. Dificultades del lenguaje general en hablar, en las canciones lo modifican. Digamos, dice la vaca, Lola, la vaca, y ella dice la, y ya no pronuncia más, ya no pronuncia bien. Esto sería mi tema, Lice. En conclusión, cada niño es único, las formas como se manifiesta, los problemas de aprendizaje está relacionada con la individualidad de quien aprende. Por lo tanto, existen ni causas únicas ni tratamientos iguales. Las relaciones cada niño frente a los diversos factores que intervienen en su aprendizaje será distinta por su estructura biológica, su emocionalidad, su entorno social. Por esto es importante conocer al niño en su totalidad, entender su problema específico, ayudarle a conocer sus fortalezas y debilidades, buscar estrategias de apoyo que le permiten ser exitosos en su aprendizaje. Así, mientras más temprano se realice la intervención de apoyo, él podrá aprender a manejar mejor su dificultad en el aprendizaje. Eso sería apoyar a los niños. A que siga en grafomotricidad, en lenguaje, en canto, en todo eso. Gracias, Lisa, eso es todo.